Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos antes de ir a la pausa, listo para conversar con nosotros el doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, pero además es vicepresidente para la región andina de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana. Bienvenido. Así es, la CONFEMEL, una institución hemisférica que cofundó la Federación Médica, cuya asamblea constitutiva la hicimos en la isla de Margarita hace 19 años. Y de ahí en adelante hemos estado en la directiva, salvo 2 periodos que no le correspondió a Venezuela, y actualmente estamos en la vicepresidencia andina. Doctor, 10 de marzo, 62 años lleva la Federación Médica Venezolana conmemorando este día como el Día Nacional del Médico para homenajear al doctor José María Vargas en su natalicio. Porque hoy, en lugar de celebrar, ustedes tienen previsto protestar a las 10 de la mañana en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes aquí en Caracas, y también entiendo que se va a repetir en el interior del país. En primer lugar, Vargas es el ícono del médico venezolano, el modernizador, reformador de los estudios médicos desde la Universidad Central de Venezuela, cuando fue el primer rector médico de la Universidad Real y Pontificia de Caracas. Y el año 1955, en la Asamblea Extraordinaria del 10 de marzo, la Federación Médica designó el día 10 de marzo como el Día del Médico Venezolano en honor al padre de la medicina, Vargas. Realmente tenemos 62 años en esta actividad y 18 años que no podemos, digamos que celebrar el día. Entonces en este momento estamos conmemorándolo y decimos que vamos a brindar con el sol y a conmemorar en la calle. Por eso a las 10 de la mañana vamos a estar en la Plaza Alfredo Sadel entregando nuestros volantes, digamos que volanteando con nuestras pancartas, diciéndole al mundo y a Venezuela que estamos comprometidos con la vida de nuestros pacientes, de nuestros familiares, de los enfermos. Y bueno, esa es una de las funciones principales, fundamentales del médico y particularmente del médico venezolano hoy, con nuestro ícono, el padre de la medicina venezolana, José María Vargas. ¿Cómo está practicando actualmente el acto médico, el profesional de la medicina venezolano? ¿En qué condiciones? Muy precariamente estamos en el acto médico por el hecho de que no tenemos medicamentos en los hospitales, apenas hay un 3% de ellos en todos los 300 hospitales y en los ambulatorios y medicaturas del país. Una irresponsabilidad del gobierno, porque eso está establecido en la Constitución de la República, garantizándole la salud, garantizar la vida al ciudadano, y eso no lo hace el gobierno, que es el que maneja el dinero, los recursos del país, y el gobierno, por supuesto, es el administrador. Tenemos a los hospitales quebrados, en lockout, que es un cierre automático, y ahí está el médico trabajando sin esos recursos, tratando con los conocimientos solamente, tratando de salvar vidas. Se nos han muerto muchísimos de mengua por falta de medicamentos, y lo que se resuelven es porque realmente llevan ese insumo, ese medicamento, los que consiguen en el bachaqueo de la salud, y el médico en los hospitales puede resolverle precariamente su situación de salud, tanto quirúrgica como médica. Y hay una gran, digamos que, mora del gobierno por una gran cantidad de pacientes esperando por cirugía. Doctor, en cuanto a la retribución que deberían recibir los médicos que trabajan para el sector público, ¿cómo está el tema laboral, salarial, después de 7, 8 años mínimos de estudio de un médico? Sí, el médico, efectivamente, tenemos 7 años, 6, 7 años de estudio en nuestras universidades mundialmente reconocidas, que son 8 aquí en Venezuela, un año rural, y luego la distribución de cada quien a la especialidad que le toca. La Federación Médica, en la última contratación colectiva, digamos que acta colectiva que firmamos fue en el año 2003, cuando se firmaron y se obtuvieron 10 cláusulas, una de ellas la homologación del seguro y con sanidad, cosa que no cumplió el gobierno. Después lo decretaron hace unos años, esa homologación, que tampoco cumplieron, porque fíjese, hay una incongruencia. Seguro Social jubila realmente con el 100% del tiempo que están, mientras que Sanidad, que es el Ministerio del Poder Popular, jubila con el 80%, una cuestión que no se entiende, pero es lo que ha impuesto el gobierno y es inaceptable. Entonces, le hemos exigido la discusión de la contratación colectiva, que es constitucional, está en la ley del trabajo, y está en una ley que es supra ley del trabajo, que es la propia contratación colectiva, que históricamente hemos discutido con los gobiernos. Este se ha negado desde el año 2003, incluso
ya después de agotar las vías legales nuestras aquí en el país, fuimos a la OIT y la OIT le recomendó que se sentara con la Federación Médica a discutir la contratación colectiva con el Seguro Social, el IPAME y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, cosa que hicieron caso omiso, eso no se ha logrado y lo que hacen es, por decretazo, irnos homologando de alguna forma al salario mínimo, y en eso está el médico venezolano en salario mínimo, y se estatica que estamos ganando apenas unos 10, 12 dólares mensuales, que equivale a nada, porque con esos 120 o 140 mil bolívares que gana el médico es imposible retribuir, llevar el sustento a la casa. Usted hablaba recientemente de un éxodo de médicos venezolanos. ¿La Federación lleva alguna estadística de cuántos médicos han emigrado, cuántos se han ido de Venezuela, en qué especialidades y qué consecuencia trae esto para el sistema de salud público de nuestro país? Sí, desde la Federación Médica hemos hecho nuestros estudios, que realmente fue algo que nos reventó en la cara en el año 2002 para el 2003, cuando vimos que en los hospitales las asambleas iba la mitad de la gente y preguntábamos por algunos nombres de caras conocidas, pues ya esos colegas se habían ido del hospital. No teníamos certeza qué estaban haciendo, si se habían ido para el sector privado. Y en efecto, en el estudio que ha hecho la Federación Médica desde la presidencia, hemos obtenido que a la fecha de septiembre del año pasado, se nos han ido en esa huida de venezolanos, que son más de 2 millones de venezolanos que se han huido durante estos 18 años de gobierno del llamado socialismo del siglo XXI, ejercido por Chávez y por Maduro. Bueno, se han ido 16.000 médicos para el exterior, y de esos 16.000 médicos podemos decir que por Europa el punto de entrada es España, de ahí se van al poco tiempo a Inglaterra y a Alemania, que son los dos polos de mejor desarrollo intelectual para poder desarrollar los estudios médicos e incluso las remuneraciones. Y en Estados Unidos, punto de entrada Florida, Chicago, Nueva York, y en Sudamérica, Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Son más o menos, y también tenemos un buen número de médicos que se han ido para Centroamérica y Australia. Fíjense, para Australia se ha ido un grupo también importante de médicos. ¿Y quiénes se han ido? Se han ido anestesiólogos, más de 600 anestesiólogos venezolanos en el exterior, pediatras, neonatólogos, obstetras. Realmente los que menos se han ido son urólogos, pero sin embargo tenemos un número importantísimo de urólogos que se desarrollaron en Venezuela y trabajan en cirugía robótica, en trasplante renal, la cirugía de litiasis endurológica. Bueno, realmente ha habido un éxodo que, de paso, es importante decir que la palabra éxodo no existía en el diccionario médico venezolano, porque todo venezolano que iba al exterior a hacer su posgrado, comenzando con Vargas, al poco tiempo regresaba. Uno de ellos fue Vargas, José María Vargas. Ahí tenemos al doctor Fernández Morán, que siendo un venezolano cabal, rechazó ser nominado a Premio Nobel de Medicina. Acuérdense que él inventó el bisturí de diamante y estuvo en la NASA. Entonces, bueno, este venezolano dijo, no, prefiero seguir siendo venezolano y no me nominen. Recientemente un médico venezolano recibió 2 premios en menos de 6 meses en Norteamérica, un médico egresado de la Universidad Central de Venezuela de 35 años de edad, que hizo su posgrado en medicina interna, se fue a hacer posgrado y el gobierno le negó la beca. Entonces tenemos muchísimos nombres que decir y el tiempo es corto. Realmente el médico venezolano ha demostrado su capacidad, su entrega al estudio y ahora desafortunadamente se nos están yendo en el número de 16.000 médicos hasta septiembre del año pasado. Doctor, la consecuencia brevemente. Sí, la consecuencia es que estos cerebros, estos colegas con experiencia o con menos experiencia, pero con un mundo por delante, están dejando al país, nos están obligando, nos están empujando a salir y están dando lo mejor de sí, de sus conocimientos a otros países en lugar de darlos aquí, pero resulta que aquí es
imposible porque en los hospitales la agresividad es permanente y de paso auspiciado por los propios directores de hospitales. Fíjense, por ejemplo, en los Magallanes de Catia en noviembre del año pasado, que fue autorizado el doctor Müller a recibir insumos y resulta que parece que hubo una contraorden y fue apresado por el gobierno. Afortunadamente, a los 2 días logramos sacarlo completamente y así muchas historias que decir en relación a la agresión permanente en contra del gremio médico venezolano, auspiciado por la más alta investidura del gobierno venezolano. Nos queda muy poquito tiempo. Quisiera que nos hablara sobre un término que utilizó recientemente, enfermedades raras derivadas por deficiencias en la alimentación. ¿Qué son? ¿Cuántas hay? ¿Qué ocurre en Venezuela? Sí, en el mundo hay más de 8 o 9 mil enfermedades raras. En Venezuela tenemos más de 600.000 enfermos con enfermedades raras y consideramos desde la Federación Médica que porcentualmente deberían ser alrededor de unas 900.000, porque si hay 3 millones de venezolanos comiendo basura o comiendo de la basura, comiendo de los restos alimentarios que consiguen allí, muchos estarán descompuestos. Entonces, por lo menos el 10% debe haber adquirido enfermedades raras, comenzando incluso por gastrointestinales, enfermedades gastrointestinales inespecíficas que producen diarrea continua por 5, 10, hasta 15 días, y esos pacientes, esos venezolanos enferman de esta manera y además de la dieta obligada por falta de ingesta, tienen una depauperación por pérdida de proteínas, líquidos, etcétera, por la vía intestinal. Entonces tenemos que en Venezuela el propio gobierno está auspiciando este tipo de enfermedades raras que en el mundo están bien estudiadas, y aquí los médicos estudiosos y los científicos venezolanos están así estudiándolas y están tratando de llegarle al diagnóstico preciso, aún sin recursos. Minuto final, doctor. 13 años viéndolo usted al frente de la federación y a cada uno de los presidentes de colegio. ¿Quieren ustedes renovarse? Sí, realmente hemos exigido al CNE, que es el que debe dar la buena pro para las elecciones gremiales, sobre todo de la Federación Médica Venezolana, pero las ha negado. Le hemos introducido 14 cronogramas electorales y le han hecho mutis. No hay manera, y hay 10 peticiones adicionales a esas 14 cronogramas que tampoco le han dado información. Recientemente estuvimos por allá por el CNE y hubo alguna aproximación, pero de ahí en adelante no más. Entonces realmente, tanto desde la Federación Médica como de los colegios médicos, estamos insistiendo en que se hagan las elecciones porque es importantísimo la renovación de los cuadros de dirigencia gremial, tanto nacional como regional, y en ese empeño continuamos porque orienta hacia la discusión de la contratación colectiva que nos ha cercenado este gobierno, hablando de una mora electoral que ellos mismos nos han impuesto a través del CNE, que es su órgano ejecutor de la parte electoral gremial y nacional. Fíjense lo que pasó con el referéndum revocatorio. El tiempo siempre es corto para hablar de salud. Muchas gracias por haber venido. Agradecido por la invitación y habernos dado la oportunidad de decirle brevemente al gremio médico venezolano en lo que andamos y que debemos seguir aquí en Venezuela dando lo mejor de nosotros por la vida. Muchísimas gracias nuevamente. Así despedimos entrevista de Venevisión con el doctor Douglas León Natera, el presidente de la Federación Médica Venezolana, hoy 10 de marzo, Día del Médico.